Bienvenidos a Santa Fe de Antioquia, uno de los pueblos patrimonios de Colombia, considerado como el municipio más antiguo de la región. Su arquitectura es colonial, tiene fachadas en su mayoría de color blanco, construcciones de doble altura, con balcones y puertas talladas en madera hacen que viajes en el tiempo. Encontrarás uno de los puentes más imponentes e importantes del país, y en una mezcla en conjunto con su clima cálido, su gente amable y su gastronomía, hacen que este sea un lugar imperdible si te encuentras visitando Medellín o alguna zona del departamento antioqueño. Hola amigos, bienvenidos a Santa Fe de Antioquia, un pueblo patrimonio de Colombia. El día de hoy les voy a enseñar cómo llegar, qué hacer, dónde comer de la forma más económica, más barata, de un poco presupuesto, y haciendo este tour por su cuenta que sale súper económico. Muy buenos días amigos, una nueva mañana, otro día en Medellín, pero hoy nos vamos a dirigir hacia Santa Fe de Antioquia. Sí, con mi mami. Saluda, mami. Vamos a ir. Lo primero que tenemos que saber es cómo vamos a llegar. Entonces, en cualquier lado que estén ubicados en Medellín su alojamiento, nos vamos a ir hacia el metro, y en el metro vamos a buscar la estación Caribe, que es donde se encuentra el terminal del norte, que sale el transporte público, que tiene un valor de 12.000 pesos hasta Santa Fe de Antioquia. Así que vamos. ¡Vamos! Cuando llegamos a la estación Caribe vamos a ir por la salida norte hacia la izquierda, y ahí va a estar el terminal de transportes del norte, donde vamos a tomar el bus hacia Santa Fe de Antioquia. La estación nos va a llevar directo a la entrada, hasta allá es la entrada del terminal. Ya dentro de la terminal, si van a comprar su ticket físicamente, es el módulo 19 y 20, pero si lo hacen como yo, que lo hice por Redbus, pues pueden comprarlo con anticipación y a veces encontrarán algunos descuentos. El precio tiene un valor de 12.000 pesos el trayecto Medellín-Santa Fe de Antioquia. En la terminal de Medellín encontrarás dos empresas que pueden movilizarte: Transportes Sotras Urabá, en donde el valor del trayecto por persona es de 12.000 pesos, y Transportadora Gómez Hernández, en donde te cobrarán 14.000 pesos. Ambas empresas manejan diferentes horarios. Después pasarás por la zona de embarque, donde van a verificar tu ticket para subir al vehículo. También debes entregar tu ticket al conductor. Y a comenzar este viaje, el recorrido tendrá una duración de 1 hora con 30 minutos aproximadamente. Y hemos llegado a Santa Fe de Antioquia, donde te deja el transporte, donde te deja el bus. Bajas, pasas la calle y caminas más o menos unas 2 a 3 cuadras y ya vas a llegar al parque principal. Bueno, uno apenas ya solo está entrando, ya se encuentra con estas calles de piedra, todo muy colonial, edificios blancos. Y aquí ya en la entrada, la primera cuadra antes de llegar al parque, vamos a encontrar el Museo Juan de Corral. Está por aquí. Bueno amigos, nos encontramos en el Museo Juan del Corral. Su ingreso es totalmente gratuito, queda muy cerca al parque. En este lugar vamos a conocer un poco más de la historia de Santa Fe de Antioquia. Su entrada, como les digo, es totalmente gratuito. Al momento de ingresar le van a dar una tarjeta conmemorativa de la visita, le van a dar unos lockers donde pueden guardar sus implementos, sus equipos, eso tampoco sin costo. Y debemos tener en cuenta que debemos presentar el carnet de vacunación para el ingreso, y que las fotos se deben tomar sin flash. Así que nada, bienvenidos. El Museo Juan de Corral ofrece a sus visitantes aprender un poco de la historia de Santa Fe de Antioquia. Pero ¿quién fue este señor? Pues fue un héroe de la independencia de Colombia y fue nombrado dictador del Estado Libre de Antioquia. El museo cuenta con 496 piezas que conforman su colección. Entre esas están obras religiosas, obras de arte colonial, piezas arqueológicas y elementos de carácter histórico. Cuenta con 7 salas para el disfrute de los visitantes. Adicional a toda la historia que aprendemos en este lugar, también es muy bueno ingresar porque nos va a dar un vistazo a cómo eran las casas anteriormente o cómo son las casas de esta zona, las cuales siempre se reconocen normalmente porque tienen un jardín principal en el medio y alrededor van a tener todas las habitaciones. En este tipo de lugares siempre me gusta ver las vajillas porque me parece muy bacano cómo tienen tanto detalle y cuánta atención le prestaban a estos elementos. Aquí tiene un espacio para hacer diferentes tipos de conversatorios, reuniones. Acá en todo el centro, esto es un árbol de mangos. Yo sé que con la cámara no se alcanza a ver, pero está lleno de mangos que ya muy pronto
pueden ser cosechados. También podemos echar un vistazo a las habitaciones y cocinas de la época colonial. Es un museo muy bonito que realmente sí vale la pena visitar, no se van a tardar más de 15-20 minutos en el recorrido. Es un museo pequeño y en sus instalaciones podrían utilizar el baño también, que es importante. Buenas tardes, bienvenidos a visitar acá el Museo Juan del Corral, patrimonio histórico de la ciudad de Santa Fe, Antioquia. Las piezas que vamos a encontrar en el museo han sido donados por la comunidad del municipio de Santa Fe, Antioquia, lo cual la entrada acá es totalmente gratuita. Manejamos un horario de lunes a viernes de apertura en las instalaciones de 9 a 11:50 de la mañana y nuevamente de 2 a 5:20 de la tarde. Nuevamente, bienvenidos acá al Museo Juan del Corral, patrimonio histórico de Santa Fe, Antioquia. Encontramos en este momento en su parque principal, que se llama Plaza Mayor Simón Bolívar. Antes se conocía como Plaza de las Armas, como se conocen muchos pueblos o muchos centros en Perú. En la plaza encontrarás el edificio más destacado, la catedral, cuyo nombre oficial es Catedral Metropolitana Basílica de la Inmaculada Concepción. Esta fue diseñada por el fraile español Domingo de Pestres, quien también diseñó la Catedral de Bogotá y la Catedral de Zipaquirá. El Parque Plaza Mayor Simón Bolívar es el principal lugar de encuentro. Allí encontrarás un paseo peatonal lleno de árboles y jardines, sillas, faroles y unas hermosas fuentes que nos narra la historia del manejo de las aguas en la época de la colonia. Bueno amigos, me parece que la verdad está muy bien cuidado este parque. Tiene esta fuente muy bonita y tiene unos jardines que están de ensueño para también unas buenas fotos. Miren estos jardines, a ver, se los voy a mostrar. Su iglesia principal, en este momento están haciéndoles algunos arreglos pues para que sea mucho mejor visiblemente para los turistas, pero la verdad este parque sí que le han metido el dinero, sí que lo cuida, la verdad está muy bonito el parque principal. Ahora pues vamos a llenar la pancita, nos dirigimos a almorzar y vamos a almorzar aquí en todo el parque central, que uno creería que pasan los platos más costosos y normalmente uno tiene que alejarse un poco para encontrar los más baratos, pero no, ofrece una gastronomía desde platos completos desde 10.000 pesos, 11.000, 13.000 y vamos a ir uno que vale 14.000 pesos porque pues el lugar me parece que se ve muy agradable. Pues vamos a ver qué tal nos va en este restaurante. Almorzaremos en un restaurante ubicado al interior del Hotel Plaza Mayor. El almuerzo tiene un valor de 14.000 pesos. En la cajita de descripción les dejaré la ubicación de este restaurante. Al ingreso tiene un arte de botero. Buenas tardes, para el almuerzo tenemos caseritos con carne de res, caseritos con carne de cerdo, caseritos con chicharrón, posta sudada, hígado a la plancha. Los caseritos tienen una porción de arroz, ensalada, tajada de maduro, huevo, una porción pequeña de frijol, una sopa de lentejas y la sopa. El menú viene acompañado de bebida y de sopa. En este caso nos dieron una sopa de lentejas, vamos a probarla. Mucha sazón, está buenísima. Se nos trajeron el plato fuerte, entonces viene viene huevo frito, plátano maduro, frijol, arroz, papa guisada, carne sudada, ensalada de pepino, tomate. La verdad es una bandeja que está bien cariñosa, bien abundante. Así que nada amigos, provechito. El restaurante queda aquí en todo el parque. Mira, el restaurante El Parque. Entonces está muy cerca de la plaza principal. El parque, el restaurante. Ahora visitaremos uno de los lugares más representativos de Santa Fe de Antioquia, el Puente de Occidente. ¿Cuánto vale el Puente de Occidente? Caballero, al Puente de Occidente tiene un precio de 30.000 pesos y de regreso. Ok. Tiene esperita de media horita. Ok. Listo, perfecto, gracias por los dos. Listo, gracias, muy amable.
Bueno, ya tomamos nuestro mototaxi. Aquí nos va a llevar directamente hasta el puente de Occidente. El mototaxi nos va a esperar aproximadamente 30 minutos para que podamos conocer el lugar y nos trae de regreso. Taxi más o menos nos trae hasta el puente de Occidente en 10 minutos. En ese momento nos va a esperar 30 minutos. ¿Cuánto nos valió el Visitaxi? El Visitaxi tiene un valor de 30.000 pesos promedio, pero nosotros le negociamos como buen colombiano, nos lo dejó en 25 para 2 personas. Ida, nos espera 30 minutos y nos devuelve. Normalmente la tarifa rack es de 30.000 pesos, vaya uno, vayan dos, vayan tres en el Visitaxi para que lo tengan en cuenta. Yo le tengo algo de miedo un poco a las alturas, más cuando pasan los carros o las motos esto empieza a vibrar un poco, pero pues nada, está muy bonito, este río es grandísimo, mírenlo. Y la estructura de este puente tiene muchísima historia, no es un puente así tradicional, normal. Lo pueden detallar solo en la imagen, es un puente espectacular. Les voy a contar algo más sobre este lugar. El puente de Occidente, denominado así por estar localizado en el occidente antioqueño, es un puente colgante que comunica los municipios de Olaya y Santa Fe de Antioquia, al oriente y occidente del río Cauca. Este puente hecho en madera es uno de los más largos de Colombia, con 300 metros de longitud, y fue declarado Monumento Nacional de Colombia el 26 de noviembre de 1978. De regreso al pueblo le indicamos al Visitaxi que nos dejara en el Parque de Santa Bárbara. Aunque el parque principal siempre tiene su iglesia principal, para mí, en mi concepto, en Santa Fe de Antioquia, el templo de Santa Bárbara tiene un diseño arquitectónico un poco más interesante, más llamativo, para una muy buena foto. La abuela de las iglesias de la provincia de Antioquia. Así llamó el poeta local Julio Vives Guerra a la iglesia de Santa Bárbara, uno de los templos católicos más importantes y antiguos de Santa Fe de Antioquia. Es muy popular entre quienes quieren contraer matrimonio y su plaza denominada Plazuela de Santa Bárbara se adorna en el centro con la Cruz del Humilladero. En cada rincón de este pueblo te puedes sacar una muy buena foto. Y al lado de la iglesia Santa Bárbara, que está ubicada por ese lado, caminamos unos pasos y se encuentra el Museo de Arte Religioso. El museo tiene un valor de 3.000 pesos. Bueno, si les gusta este tema religioso, las esculturas, pues es el lugar propicio. Si no les gusta mucho, pues le pueden dar paso a seguir recorriendo las calles de Santa Fe. Recorrer las calles de Santa Fe siempre te transportarán a otra época y no te cansarás de sus hermosas fachadas. El clima de Santa Fe de Antioquia es bastante caluroso. Te les recomiendo sombrero, buen bloqueador. Y no me aguanté las ganas y me compré una pola y cola. Que para todos los que pues no conocen qué es una pola y cola, es la combinación de una cerveza con la colombiana, una gaseosa que se llama colombiana, es una mezcla. También lo conocemos como refajo. Entonces para este calor, bien que se amerita un poquito. Una de las cosas más tradicionales para llevar o souvenirs o que deben probar es el tamarindo. Aquí estamos en este puesto, está mi mamá comprando tamarindo. Vamos a comprar, permisito. Hay una avispa. Estos de aquí son a 3.000, 2 por 5.000. Vamos a comprar 2 para ir comiendo en el camino. Al finalizar la tarde, un postre no caería nada mal. Bueno amigos, ustedes que me conocen saben que
que no gasto mucho en otras cosas adicionales, pero encontré este lugar y con este calor pues apetece un buen helado y más de maracuyá, así que vamos a probarlos. Este también se encuentra al lado del parque principal y sus tarifas son muy accesibles, ya les muestro. Este es el Maracumix y viene en una pepa de maracuyá. Esto fue lo que yo pedí, el maracumango. Uf, se ve pero sabrosísimo y valió 6.000 pesos. Tiene salecita y pimienta, helado, limón, mango, maracuyá, está delicioso. Santa Fe, Antioquia me encantó, sus calles, su historia, su gente, absolutamente todo, así que es un lugar que sí o sí deben visitar cuando vengan a Medellín, ya que está solamente 1 hora y 30 minutos. Y si ahora te preguntas, pero sombrero viajero, ¿cuánto valió esta aventura? El bus ida y vuelta Medellín, Santa Fe de Antioquia tuvo un valor de 24.000 pesos. El ingreso al Museo Juan del Corral fue gratis. El almuerzo en el restaurante del Hotel Plaza Mayor tuvo un valor de 14.000 pesos. El mototaxi ida y vuelta por persona tuvo un valor de 15.000 pesos. La cola y pola 2.000 pesos. El tamarindo tuvo un valor de 5.000 pesos. Y el maracumango de 6.000 pesos. Todo esto para un gran total de 66.000 pesos colombianos, que equivalen a tan solo 16.5 dólares. Muy barato, amigos. Bueno, amigos, si se les gustó este video, por favor no olviden suscribirse a mi canal, darle click en la campanita para crear más contenido para todos ustedes. Hasta la próxima, viajeros.